Son las últimas horas de repaso para miles de estudiantes en Castilla y León. Mañana empiezan aquí los exámenes de acceso a la universidad, la PAU. Hay nervios, como es normal, y también esa típica sensación de que falta tiempo para llevarlo bien preparado. Esto que ven es la señal en directo. Buenas tardes. El acuerdo entre PP y Vox en Castilla y León está a punto de materializarse. Ya hay pacto en lo que se refiere a las medidas concretas y lo que falta es acabar de perfilar los cargos que se quedará cada partido. Las conversaciones entre ambos socios se han llevado a cabo en Tordesillas. Lidia Bartolomé. Sí, en este parador de Tordesillas se han reunido en varias ocasiones representantes del Partido Popular y de Vox para conseguir llegar a un acuerdo de gobierno. La última vez este pasado viernes. Un pacto que cada vez está más cerca, pero del que todavía quedan que rematar algunos flecos. Lo que sí parece estar claro es que el anuncio será esta misma semana. 8 años después de la moción de censura que echó a Rajoy y aupó a Sánchez, el escenario se repite, pero a la inversa. Tras los casos de corrupción que salpican al PSOE, el presidente del PP ha tendido la mano a los grupos para una moción instrumental. Junio comienza con una subida en la factura de la luz. Hoy decaen las medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno hace mes y medio. Si se mantiene la de los carburantes, enseguida vemos y repasamos cómo han evolucionado. Conmoción hoy en Baños de Cerrato, un pequeño pueblo de Palencia, después de que ayer 2 mujeres perdieran la vida en esta presa. Se lanzaron al agua para auxiliar a un niño de 5 años. Era el hijo y el nieto de las víctimas. Estaba jugando en el agua, pero tuvo dificultades para poder salir. Los 3 fueron arrastrados por la corriente. El niño se encuentra bien, pero nada se pudo hacer por salvar la vida de las 2 mujeres. Todo apunta a que esta misma semana se cerrará definitivamente el acuerdo de gobierno entre PP y Vox en Castilla y León. Ambas formaciones han confirmado hoy que el pacto es inminente y que quedan apenas unos asuntos por perfilar relativos a cargos y a nombres. Es el resultado de varias reuniones que han mantenido los dos partidos en el parador de Tordesillas, donde estás tú, Lidia. Sí, el último encuentro que tuvo lugar aquí en este parador fue el pasado viernes. Encuentros, reuniones que han tenido los representantes del Partido Popular y de Vox, tanto de forma telemática como de forma presencial, para conseguir llegar a ese acuerdo de gobierno. Un pacto que cada vez está más cerca, que se está ultimando, pero que todavía quedan que ultimar algunos detalles, algunos flecos, o eso al menos es lo que nos dicen fuentes del Partido Popular, como por ejemplo el reparto de competencias que tendrá cada partido. Eso sí, lo que parece estar claro es que el anuncio se producirá esta misma semana. Esta ha sido la única ocasión en la que los hemos podido ver negociando frente a frente. La primera toma de contacto oficial se producía el 25 de marzo en las Cortes y era el preludio de que Francisco Vázquez fuera elegido presidente del Parlamento Autonómico. Superado ese primer paso, tendremos ya contactos informales. Medida a medida, como hemos dicho siempre, con garantías de cumplimiento. A partir de ahí, y ya con Alfonso Fernández Mañueco oficialmente como candidato a la investidura, las reuniones han sido discretas. Pudimos ver a los líderes en público el viernes pasado durante un partido de rugby, aunque han sido sus equipos quienes se han encargado de las conversaciones, como las que se han producido en el parador de Tordesillas. Han sido encuentros con presencia de las direcciones nacionales, aunque desde Madrid dicen desconocer los detalles. Créame que no lo sé. Estoy seguro que los castellanoleoneses tendrán un gobierno estable en breve. Vox también apunta a la inminencia. Pues en los próximos horas o próximos días. Ultiman un pacto de unas 200 medidas que, según fuentes del Partido Popular, no será muy diferente al que las dos formaciones han cerrado en Extremadura y Aragón, donde los de Abascal se han hecho con una vicepresidencia y con 2 y 3 consejerías. Coinciden en áreas como familia, desregulación, servicios sociales, medio ambiente y agricultura. Desde el PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez ha pedido que se conozca pronto el contenido de ese acuerdo entre PP y Vox y ha insistido en que la comunidad lleva meses sin rendir cuentas en las Cortes. Ha ironizado además con que el pacto se haya fraguado en Tordesillas. Esa letra pequeña de esos acuerdos que en diferentes mentideros y por filtraciones que pudieran producirse fechan la celebración en Tordesillas, muy de Vox, ¿no?
recuerdos del pasado, ¿no?, de aquellos tratados en los que se repartían el mundo. En este caso, PP y Vox se han repartido Castilla y León, y más que Castilla y León, se han repartido los sillones. El acuerdo de gobierno en Castilla y León podría afectar a la designación de senadores autonómicos que se tienen que elegir en Cortes antes del 10 de julio. A Castilla y León le corresponden 3. Uno para el PSOE, que actualmente ocupa Luis Tudanca. Los socialistas no confirman explícitamente que vayan a repetir, pero niegan grandes cambios. Los 2 restantes le pertenecen al PP, pero podrían ceder uno a Vox, como parte del pacto de gobierno. Vidal Galicia, alcalde de Arévalo y actual senador popular, ha respondido hoy así, cuando le han preguntado si le podría afectar el acuerdo. No lo sé, eso se lo tiene que preguntar al presidente. Está en pausa el Ejecutivo, pero es que está en pausa también las Cortes de Castilla y León. Por lo tanto, cuando tengamos configurado todo eso, y dentro de esos movimientos, la Ejecutiva Autonómica nombrará, insisto, sin grandes novedades y sin grandes cambios. 5 días después de la entrada de la UCO en Ferraz, el juez levanta de forma parcial el secreto del sumario del caso Leire, aunque todavía no se conocen detalles de su contenido, a la espera de que tengan acceso las partes. Pedraz investiga una supuesta trama para desacreditar a la UCO y a Anticorrupción mientras trabajaban en casos como el de la mujer de Sánchez o el de su hermano. Entre los investigados, la propia Leire Díez, Santos Cerdán y la gerente del PSOE. Y hay novedades en el caso que sienta en el banquillo al hermano de Pedro Sánchez, porque el Tribunal de Badajoz le ha eximido de uno de los delitos de los que estaba acusado. Entiende que ya ha prescrito la aceptación de nombramiento ilegal que hizo David Sánchez en 2017, aunque el juicio sigue por prevaricación y tráfico de influencias por su contratación en la Diputación de Badajoz. Nosotros veíamos algo problemático encajar a alguien que está fuera de la estructura pedagógica del conservatorio, encajarlo en esa estructura. Ese era el despropósito. Los diferentes procesos judiciales que rodean al PSOE han vuelto a agitar hoy al PP, hasta el punto de que Feijóo ha hablado claramente de una moción de censura que serviría para convocar elecciones después. Se lo dice a PNV y a Junts, que siempre han rechazado esa moción porque nunca apoyarían, dicen, un gobierno en el que estuviera Vox. Pues ahora Feijóo asegura que su idea de formar un gobierno para convocar inmediatamente elecciones no tendría que implicar a los de Abascal. Alba Villalba. Sí, Feijóo ha vuelto a tender la mano a los partidos para una posible moción instrumental. Además, el Popular ha admitido que ve movimientos entre los socios del PSOE y se muestra, dice, optimista porque todos piden convocar elecciones adelantadas ante la situación límite que vive el país. A Sánchez le acusa de tener miedo a las urnas, todo en el día en el que se cumplen 8 años de esa moción que llevó a Sánchez a la Moncloa. Hace 8 años de este apretón de manos, la moción de censura contra Rajoy por la Gürtel salía adelante y con ello, en palabras de Sánchez, comenzaba una nueva era en la democracia. Había una fuerza moral para poder presentar esta moción. Una promesa de estabilidad con los españoles que abanderaban todos los socialistas. Nosotros no tenemos ningún cargo público al que decirle que se vaya. Nosotros no tenemos ningún caso así. No podemos normalizar la corrupción. Pero la realidad a día de hoy es que un terremoto judicial acorrala al Partido Socialista por presuntos casos de corrupción. Mismo motivo por el que Sánchez le pedía a Rajoy que dejara la presidencia. Dimita, señor Rajoy, y todo terminará. Algo que desde el PSOE ahora no se cuestionan, criticando incluso la posible moción del PP. Hasta 2027 y más allá. En 2018, Sánchez condenaba duramente a los populares. Ante la gravedad de los hechos que han sido ya probados por parte de la justicia, no admitiría, como he dicho antes, más salida que la dimisión inmediata del presidente del Gobierno. Pero mirando a su partido, habla de tropiezos. Somos un proyecto humano y podemos, por tanto, tener esos tropiezos. Una moción que en 2018 respaldaron 7 partidos, entre ellos el PNV, quienes habían apoyado al PP meses antes para sacar adelante los presupuestos. Suerte a todos ustedes por el bien de España. 96 meses transcurridos en los que el PSOE ha conseguido sumar 9 causas judiciales. Desde el PP y el PSOE han valorado este aniversario comparándolo con la situación actual, pero con conclusiones muy diferentes. Para los populares, Sánchez ha protegido durante estos 8 años la corrupción, mientras los socialistas se agarran a que esta moción se hizo basándose en una condena.
8 años después vemos que todo era una estafa, todo era mentira. El proyecto de Pedro Sánchez no venía a acabar con la corrupción, venía para proteger la corrupción de su partido, de su gobierno y de su entorno. 8 años de una moción de censura que fue porque hubo una sentencia condenatoria. Y estos que estaban todos por allí y nadie vio nada son los que nos prometen ahora una regeneración. En otro juicio, el de la trama Kitchen del PP, hoy ha sido un día clave porque hemos escuchado declarar a Villarejo, que se ha contradicho respecto a su primera declaración. El comisario jubilado ha apuntado a Mariano Rajoy como conocedor y beneficiario de esa operación que habría utilizado medios del Ministerio del Interior para robar información a Bárcenas, el extesorero del PP. Villarejo también ha apuntado al exdirector de la policía, a Ignacio Cosidó. Una de las cosas que me comentó el señor Cosidó, que había mucho interés en altísimas instancias. El señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial y correcta que era para localizar bien en el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo. Hoy también hemos conocido varias encuestas que ratifican el supuesto descalabro que sufriría el PSOE en las urnas. Según el último sondeo de ABC, la derecha arrasaría si hubiera elecciones generales hoy. El PP y Vox sumarían más de 200 escaños, mientras que los socialistas caerían hasta los 107. Con su izquierda, además, bajo mínimos. Sumar apenas conseguiría 7 diputados. Resultados muy similares aporta la encuesta realizada para El Español. Aquí la brecha entre PP y PSOE es todavía mayor, se amplía a 42 escaños. La derecha también sumaría un total de 207 diputados, así que PP y Vox no necesitarían a nadie más para gobernar. Mientras PSOE y Sumar continúan perdiendo apoyos, estos últimos se quedarían tan solo con 6 asientos. Y por último, el sondeo para La Razón, que le da la mayor debacle al PSOE, perdería hasta 21 escaños respecto a 2023. Sus socios de Sumar estarían en una situación similar, perderían hasta 2/3 de la representación. En el lado opuesto, PP y Vox, con 151 y 60 diputados respectivamente. No soy de gastar mucha luz, quiero decir, pero sí se notaba la diferencia. Yo creo que deberían de haber esperado o no subirla ya. Sí se ha notado bastante, bueno, ahora sí va a subir. Pobres bolsillos y pobres personas que tienen un sueldo bajito. Parece muy caro, la verdad. No vamos a llegar a fin de mes como seguimos así. No llega el sueldo para nada. Llegará el momento que no podamos ni encender la luz. Y es que a partir de hoy, 1 de junio, decaen algunas de las medidas anticrisis que activó el Gobierno por la guerra en Oriente Medio, y entre ellas la rebaja del IVA de la electricidad. Desde hoy la luz dejará de tener un impuesto especial. Y no solo eso, es que se suma a un precio que se ha disparado en mayo. De hecho, el megavatio ha costado el triple que hace un año, así que la factura volverá a subir. Desde Sumar, partido sentado en el propio Consejo de Ministros que aprobó estas ayudas, exigen que no decaigan. Necesitamos un nuevo decreto de manera urgente para hacer frente a las consecuencias de esta situación, que recupere las medidas que han decaído hoy. Es la emergencia nacional de España, no hay otra. Es verdad que entender una... Llega junio y con él el encarecimiento de la factura de la luz. Se da un doble incremento, uno porque ha subido la energía, otro porque sube el IVA y el impuesto especial sobre la electricidad. El acumulado, la suma de todo eso, representa un 24% de subida con respecto a la factura de abril. Que traducido a dinero supone una subida de 15 euros al mes. Y ojo, se aplica desde hoy, a las facturas emitidas desde hoy, no a la energía consumida desde hoy. Hoy decaen los descuentos a los impuestos de la luz y el gas que se implementaron por la guerra de Irán. Cuando bajas impuestos, el ciudadano te lo va a aplaudir, pero cuando vuelves a subirlos, el ciudadano lo va a criticar. Es muy difícil hacer pedagogía indicando que es que el impuesto no sube, sino que vuelve en lo que estaba. Y además, teniendo en cuenta que hablamos de una energía, un suministro esencial para el ciudadano, es que el ciudadano no entiende que tenga que pagar impuestos tan altos. Y con este contexto, vuelve a escena el clásico debate. Es que la luz tenga un IVA reducido de forma permanente, no coyuntural. No es lo mismo una familia que utiliza electricidad para cocinar que una casa enorme que lo que tiene son 2 jacuzzis. Entonces ese es el problema que tiene la electricidad, que es muy difícil el establecer un tipo. Quizás sí se podría poner una franquicia y hasta un cierto consumo, que el IVA fuera reducido y a partir de un cierto consumo que fuera general, ¿no? Un escenario que podría ir a peor en los próximos meses,
cuando el mayor consumo de luz por los aires acondicionados provoque una nueva subida de precios. Por el contrario, se mantiene hasta el 30 de junio las ayudas al combustible porque los precios no han cumplido lo necesario para que se retiren. El Gobierno explicó que las medidas se iban a eliminar siempre y cuando la inflación no superara el 15%. No ha sido así porque la gasolina ha subido un 52% y el gasóleo un 28%. Eso sí, la gasolina ha sufrido un fuerte descenso desde el 20 de marzo, día en el que se aprobaron el paquete de medidas. 1 de cada 2 pasajeros sufre retrasos cuando viaja en tren, según datos de la OCU. Esta es una situación que está provocando que cada vez más usuarios recurran a otros medios de transporte menos sostenibles, como por ejemplo el coche o el autobús, que provocan tráfico más intenso, contaminación y atascos. Lo de la puntualidad ya, esa España puntera, ese AVE puntero se acabó. Nada, no tiene nada que ver. 10 minutos, cuarto de hora. Ya reclamé a la Renfe, pero se excusan. Si voy con tiempo justo, necesito estar en una hora, muchas veces cojo el coche para evitar los retrasos. Autonomía y comodidad. Con un tren estás pendiente de un horario y con un coche no vas y vienes cuando tú quieres. Hoy ha comenzado a funcionar con normalidad la atención presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria en el marco de la campaña de la renta. Una posibilidad, la de que sea personal de Hacienda, que nos realice la declaración de manera directa en las oficinas, a la que puede acogerse en principio cualquier contribuyente, salvo aquellas declaraciones que se consideran particularmente complejas. Es el caso, por ejemplo, de los particulares que tengan más de 2 inmuebles en alquiler o los que hayan realizado ventas múltiples de propiedades inmobiliarias. En todo caso, la campaña avanza y a estas alturas Hacienda ya ha devuelto más de 276,5 millones de euros a 439.000 contribuyentes de la comunidad. Sigue la enorme conmoción en Palencia después de la tragedia que se produjo ayer en el Pisuerga, muy cerca de la presa de Baños de Cerrato. 2 mujeres murieron ahogadas cuando se lanzaron al agua para rescatar a un niño de 5 años al que arrastraba la corriente. Eran la madre y la abuela del pequeño. La investigación continúa abierta, pero la principal hipótesis con la que se trabaja es que fueron las fuertes corrientes del agua de la presa las que influyeron en el trágico suceso que acababa ayer con la vida de 2 mujeres de 32 y 52 años. Eran la madre y la abuela del pequeño de 5 años al que intentaban rescatar. El niño estaba jugando en una zona que, aunque no está habilitada para el baño, sí que es muy frecuentada por los vecinos cuando le fue imposible salir. Los 3 fueron arrastrados y el menor pudo agarrarse a un tronco y ser ayudado por unos pescadores. El niño ya ha sido dado de alta. Todo parecía una tarde normal de baño que acabó en tragedia. El menor de 5 años jugaba en el agua con una tabla hasta que le fue imposible salir y su madre y su abuela se lanzaron al agua para rescatarlo. Las 2 perdieron la vida, se cree que por culpa de las corrientes. La corriente habría separado a las 3 personas que estaban en el agua. La abuela fue desplazada hacia una de las márgenes, mientras que la madre y el menor fueron arrastradas hacia la margen contraria. La corriente del río viene hacia Baños, les arrastraba hacia acá. El pequeño, que se quedó agarrado a un tronco, pudo ser rescatado con vida por unos pescadores. La abuela y la madre tan jóvenes, Virgen Santa. Pues una desgracia para el pueblo. Un accidente que puede pasar como otros tantos que hay. Se trata de una zona accesible para el baño, muy utilizada por los vecinos, aunque no está habilitada de manera oficial para ello. Sobre todo los chavales jóvenes. Es un lugar accesible y bueno, pues oye, es un sitio donde se puede bueno, pues bañar uno y con los riesgos que supone bañarse en cualquier río o en cualquier embalse. Está señalizado que no se puede. Cuando vienen un poco bajos de cauce, de río, de agua, bien, pero ahora no hay que atreverse con él. El río es peligroso, siempre ha sido y lo será. El pequeño ya ha sido dado de alta, también su tío, que sufrió un ataque de ansiedad tras presenciar lo ocurrido. La noticia ha caído como una bomba en esta localidad palentina de Villamuriel de Cerrato. Aitor es natural de Palencia, actualmente vive en el barrio del Cristo, pero militaba en las filas del Club Deportivo Villamuriel, un jugador muy querido en el fútbol palentino, ya que había militado en varios equipos, como es el caso del Club Deportivo Palencia Cristo Atlético. Desde el club se muestran consternados y trasladan el pésame a Aitor y a toda su familia tras esta dura pérdida de su mujer y de su suegra.
Pues sí, lógicamente ha sido un palo muy grande para el club y mandar nuestro apoyo a Aitor, que es nuestro jugador, pero sobre todo es una persona muy querida aquí en Villamuriel. Ha pasado varios años con nosotros y es muy querida. Darle nuestro apoyo y nuestro ánimo desde el club y que hay que ir para adelante y fuerza en estos momentos duros. Les decíamos que la zona donde se ha producido ese accidente no está autorizada para el baño, pero es cierto que tampoco hay señalización relativa a posibles corrientes y que suele estar frecuentada por bañistas. Un área aparentemente tranquila, pero no exenta de peligro. Sitios, espacios que no están vigilados, controlados y demás, y normalmente si no están catalogados es por algo. Un espacio natural, hay profundidades, puede haber troncos, puede haber zonas en las cuales puede haber mucho peligro, también puede haber corrientes y sobre todo que es un espacio que cambia con el tiempo. También en Palencia hay que lamentar el fallecimiento de una mujer de 30 años esta madrugada en un accidente de tráfico. Poco antes de las 7 de la mañana su coche acabó en la mediana de la A67, todavía no se sabe por qué. Ella llevaba 4 años como MIR en las urgencias del Hospital de Palencia y era natural de Gijón, de donde volvía después de pasar el fin de semana con sus padres. En Valladolid entra en la recta final el juicio del caso de los ataúdes, un supuesto fraude que consistía en el cambiazo de féretros por otros más baratos antes del momento de la incineración. Fue en la funeraria El Salvador entre el 95 y el 2015. Fiscalía y acusaciones mantienen las peticiones. Recta final en el caso Funeraria Valladolid. Acusaciones y Fiscalía mantienen que las pruebas contra los 23 acusados son concluyentes y aplastantes. La acusación pide 170 años de cárcel en total. La Fiscalía, por su parte, ha mantenido su petición, salvo en los casos del ya fallecido Justo, de la viuda del principal acusado, María del Rosario, y de su hija Rosy. Las pruebas apuntan a que podrían ser 5.308 los féretros suplantados. Además, en este juicio se ha resaltado que las anotaciones de Justo eran claras y se ha detallado el modus operandi que se llevaba a cabo para hacer creer a las familias que la incineración estaba corriendo su curso de manera normal. C sí quiere decir que la caja se cambia o se roba para el jefe. C no, que la caja no se cambia. Hacen como que les incineran allí, los meten al horno, cuando se van los familiares, los vuelven a sacar, pues el horno no se enciende. No se encienden los quemadores, solo los ventiladores para que hagan ruido y parezca que están incinerando. Todo mentira. La víctima tan solo tenía 13 años cuando comenzaron las agresiones. Sigue en situación de desamparo y tutelada por la Junta de Castilla y León, por la Gerencia de Servicios Sociales. Para la audiencia de Segovia hubo ante todo un agravante de vulnerabilidad, no solamente por su edad, sino por precisamente las circunstancias personales y familiares que estaba atravesando la menor. La persona que ha sido ahora sentenciada a cárcel va a tener que cumplir la mitad de la pena aquí en España, pero la otra parte de la condena, cuando cumpla la mitad, será expulsado de nuestro país porque está en situación irregular. Además, no se podrá acercar a la víctima durante 10 años posterior a terminar de cumplir la pena y le tiene que pagar una indemnización por daños morales de 25.000 euros. Ya está aquí la PAU. Hoy han comenzado las pruebas de acceso a la universidad para los madrileños, los primeros en examinarse. Ya mañana será el turno de otras 13 comunidades, entre ellas Castilla y León. Este mensaje es para todos los estudiantes de Castilla y León que os vais a presentar a la prueba de acceso a la universidad. Ahora toca confiar en vosotros mismos y demostrar lo que habéis aprendido. Mucha suerte a todos. Castilla y León está muy orgullosa de todos vosotros. Bueno, el primer examen mañana para los alumnos de Castilla y León será a las 9 de la mañana, así que estas son horas de nervios y de últimos repasos. Ana Martínez. Sí, esta biblioteca de Valladolid permanece abierta a esta hora precisamente para aquellos que prefieren hacer ese último repaso fuera de casa. Hay nervios por la importancia que puede tener esta prueba de cara a su futuro, pero también cierta tranquilidad porque saben que el modelo de examen es el mismo que el año pasado. Por segundo año consecutivo solo habrá un ejercicio por cada asignatura y no dos. Más de 11.500 alumnos se enfrentarán mañana a la PAU en Castilla y León. La convocatoria se celebrará los días 2, 3 y 4 de junio en varias sedes, establecidas en función del distrito de cada universidad pública.
En cuanto al horario, no hay sorpresas. Respecto a otros años, los estudiantes están citados a primera hora de la mañana, a las 8:30, momento en el que se realiza la presentación antes de entrar al examen. El primer ejercicio empieza a las 9 y a partir de ahí se va organizando el día por bloques. Cada examen tiene una duración de 90 minutos y entre prueba y prueba hay pausas de como mínimo 30 minutos. Para quienes tengan que ir a la convocatoria extraordinaria, las pruebas se trasladan al 30 de junio, 1 y 2 de julio. Mantiene el mismo formato que la ordinaria, es decir, no cambian ni los horarios ni la duración de las pruebas. Para muchos estudiantes, esta segunda convocatoria es clave, ya sea para aprobar o para intentar subir nota y acceder a una carrera con mayor demanda. A pesar de los intentos de unificación, la prueba de acceso a la universidad sigue sin tener un criterio homogéneo para toda España. Persisten, por tanto, las diferencias entre comunidades autónomas en cuanto a contenidos, dificultad de los exámenes y criterios de corrección. Han tenido que estudiar estos días con auténtico calor, pero parece que el termómetro les va a dar una tregua a esos alumnos que se presentan a la PAU, porque mañana bajan las temperaturas, Sergio. Seguro que lo van a agradecer, María, porque mañana vamos a notar especialmente ese descenso de las temperaturas en muchos puntos de nuestra comunidad. Hoy hemos estado por encima de los 30 en la mayor parte de capitales, pues fíjense porque mañana estaremos claramente por debajo, incluso en el caso de Burgos estaremos por debajo de los 25 grados. Todo esto con cielos despejados, salvo en zonas del norte y del noreste de Burgos, donde tendremos algunas precipitaciones débiles. Y para el resto de la semana, si vemos el avance, seguimos con esta tónica de estabilidad, de temperaturas. El miércoles volverán a remontar ligeramente las máximas y a partir del jueves comienzan a descender, un descenso que notaríamos sobre todo durante la jornada del viernes. De hecho, si lo miramos con un poquito más de detalle, haciendo uso de nuestras gráficas, en dos capitales, en Ávila y en Burgos, todavía mañana y el miércoles por encima de los 25 grados en ambas capitales, y a partir del jueves ese descenso que nos dejará máximas el viernes tan solo de 19 y 21 grados. Castilla y León se mantiene como destino favorito para el turismo rural. Las pernoctaciones en abril superaron las 172.000 y eso supone un 7,5% más que el año pasado. En España, sin embargo, bajaron más de un 1%. España tiene una superficie de unos 500.000 kilómetros cuadrados. ¿Tú sabes la de cosas buenas que caben aquí? Esto ¿Y esto? y esto. ¿Y esto? Vives hoy, 100% cultivada en España. Más cerca sabe mejor. Cuando una relación matrimonial se rompe, los que formaban parte de ella tienen otra relación conyugal, no pueden comulgar en la Eucaristía. Si se vuelven a casar, pero sin ese decreto de nulidad del matrimonio anterior, están viviendo una relación de adulterio a los ojos de la Iglesia. Esto es lo que decía esta mañana el presidente de la Conferencia Episcopal, mientras explicaba cómo se tienen que preparar los fieles para el Corpus Christi. Unas palabras que han causado mucho revuelo, pero que forman parte de la doctrina de la Congregación para la Fe. Eso sí, ha recordado que pueden formar parte de otros eventos y otras celebraciones de la Iglesia. Creo que hubo una discusión o algo así y el Papa dejó claro que no podían comulgar, cosa que no me parece bien, pero bueno. No tenía ni idea, la verdad. Será pecado el divorciarse y no se verá bien por la Iglesia. Benavente, en Zamora, ha acogido la presentación y el sorteo de carteles del 7º Circuito de Novilladas de Castilla y León, una iniciativa promovida por la Junta y la Fundación Toro de Lidia que se desarrollará entre el 14 de junio y el 2 de agosto. Reunirá a 6 novilleros de la comunidad en diferentes plazas. El Circuito de Castilla y León ha recorrido numerosos municipios de toda la comunidad, llevando a todos ellos las novilladas. Esto es para los elegidos, para muy pocos elegidos, y ojalá este circuito sea esa rampa de lanzamiento. A estas horas, el escritor vallisoletano Gustavo Martín Garzo está firmando ejemplares en la Feria del Libro de Valladolid. Acaba de presentar su última novela en una edición que además le rendirá homenaje. Los libreros de la ciudad aplaudirán con un acto su trayectoria literaria. Nosotros hemos entrado en su biblioteca personal en busca de sus motivaciones para escribir. Mira las metamorfosis o el arte de amar de Ovidio. Buscar en la biblioteca de Martín Garzo es abrir la puerta a un mundo onírico. Porque en el fondo una librería o una biblioteca
es una especie como de almacén de sueños. Y a ese otro universo imaginario nos guía en su última novela, Un paraíso de escombros, con el amor como hilo conductor. Y en ese mundo están nuestros sueños, están nuestros deseos, nuestros anhelos, todo aquello que queremos decir y que no sabemos decir. O sea, hay una vida vivida y una vida no vivida. Y la literatura habla de las dos. 14 historias, como esta de Atalanta. Se dice que fue Artemisa quien me tomó bajo su protección, pero fue una osa quien lo hizo. Inspiradas en la mitología griega y protagonizadas por mujeres. Yo creo que en esas historias, fíjate, me atrevería a decir que está aquello que podemos llamar la fundación de lo humano. Es decir, el ser humano no le basta convivir, sino que desea saber, desea conocer, se hace preguntas acerca de lo que le pasa. Entonces todas las preguntas que de alguna forma nos constituyen como hombres y mujeres están presentes en esos relatos, ¿no? Su deseo de aventura, que dice es la base de la literatura, le ha llevado a escribir casi 40 novelas y a recibir 2 premios nacionales y otros de los más prestigiosos reconocimientos de las letras. A pocos días para que comience el Mundial de Fútbol son varias las marcas e instituciones que se vuelcan con la promoción. Desde aquí la Junta patrocina a la selección con la marca Tierra de Sabor. Sus productos estarán presentes en los partidos y tendrá un espacio al lado de la pantalla gigante que se instalará en la Plaza Colón de Madrid para retransmitir los partidos de La Roja. Poner el logo del Mundial y asociar tu marca a este evento es tan caro como rentable. Si las gaseosas Pepe pagan 100 euros por patrocinar el Mundial, pero luego no se lo cuentan a nadie, no van a ganar dinero y van a perder esos 100 euros. Pero si, además de los 100, pagan otros 500 explicándolo a todo el mundo, probablemente vayan a poder ganar hasta el triple. Una carrera comercial en la que el deporte juega un papel clave y que se ha visto a lo largo de la historia. Todo por una razón neurológica. Es muy probable que tu cerebro, a través de la alegría, o el dolor, o la tristeza, o la angustia, la emoción que sea, recuerde qué marca estaba asociada a ese momento en concreto. Pero en estos eventos hay pastel para todos. No solamente las marcas que son patrocinadoras del propio evento van a tener beneficios en cuanto a visibilidad, por ejemplo, de todos los millones de espectadores que supone un mundial, sino también otras marcas que van a aprovechar el mismo evento para poder desarrollar acciones comerciales que luego también beneficien a las propias empresas. Y tiene un nombre: marketing de emboscada. No tienen por qué haber pagado dinero a la FIFA y sin embargo se están beneficiando del interés social por este gran evento deportivo que tantas atenciones atrapará. De hecho, su impacto va más allá. Se trata de eso, no solamente de la diplomacia pública, de un legado económico, sino también que las infraestructuras sirvan para los ciudadanos. Y en la memoria colectiva. El Waka Waka.